Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, No es complicado, en donde hablamos temas que creemos que son complicados, pero que realmente no lo son. Y hoy creo que por primera vez me voy a replantear si realmente hablo temas que son complicados, pero que realmente no lo son, porque vamos a hablar de un tema que nunca habíamos platicado en el podcast y que me atrevo a decir que casi no se platica en otros podcasts. Y es acerca del impacto climático que tiene en nuestra salud mental. Y para eso nos acompaña nuestra amiga Jimena Sandoval. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muchas gracias, Yare. Me encuentro muy feliz, emocionada, un poco nerviosa por la gran responsabilidad que tengo el día de hoy, pero de verdad que estoy muy agradecida con Yare y con este espacio tan bonito que creo que es uno de los primeros espacios que se abre o que le abre las puertas a este tema que pudiera parecer también muy complicado, sí, como es el impacto que está teniendo la crisis climática dentro de la salud mental. Y que a pesar de que suena muy complicado, además de parecer complicado, también es urgente de atender. Ok, antes de entrar en este tema, Jimena, me encantaría que nos pudieras hablar un poco de ti para que la gente entienda y sobre todo sepa la gran experiencia y conocimiento que tienes en estos temas. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, su servidora es licenciada en Derecho. Por mi carrera siempre me han apasionado los derechos humanos y las relaciones internacionales. Entonces, el año pasado fui seleccionada para integrar la Embajada Juvenil rumbo a la COP27, que es la conferencia de las partes sobre el cambio climático. Es aquí donde se resuelven, se acuerdan todas las cuestiones que tienen que ver con la resolución de la crisis climática y la acción que están tomando todos los estados, parte de la ONU y de esta conferencia de las partes sobre el cambio climático. En esta experiencia, esta grata experiencia de verdad que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con The Climate Reality Project Latinoamérica, estuve acompañada de otras juventudes del país. Cabe mencionar que ya había aplicado 2 años antes, no había resultado seleccionada. Y bueno, el año pasado de verdad que fue una gran experiencia. Nos capacitaron por parte del Instituto Matías Romero, UNICEF, el INPI, el INEC y diferentes instituciones preocupadas porque las juventudes seamos parte de esas experiencias de negociación. Y bueno, dentro de todo lo que aprendimos, que tiene que ver por supuesto con derecho, con diplomacia, con la crisis climática, hay un apartado muy especial, importante, que tiene que ver con salud mental. Bueno, su servidora no es una experta en salud mental ni en psicología, son temas en los que trato de tener mucho cuidado y dejarle, por supuesto, la palabra a los expertos, pero dentro de lo que mi conocimiento en materia de cambio climático pueda ayudar para que juntos y juntas atendamos esta problemática, yo encantada. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, Jimena, sobre todo por estar aquí. 2, por estar interesada en estos temas que la verdad yo me incluyo, desconocemos y que incluso sentimos que estamos muy alejados de ser parte de esos espacios, ¿no? Recuerdo que cuando platicábamos acerca de este tema, me van a funar, pero lo primero que le dije a mi estimada Jimena fue, ¿y cómo crees que puede encajar el cambio climático en el podcast? Y ahorita, de verdad, ahorita que ya, porque debo agradecerte, me mandó muchísima información para que yo me documentara, fue como decir, Yareli, qué ignorante. O sea, de verdad, me sentí la más ignorante porque dije, esto claro que es un factor externo que tiene un impacto en la salud mental, ¿no? O sea, y aprendí nuevos conceptos, nueva información, y recuerdo que te vi y me dije, amiga, me quedo con el concepto de ecoansiedad y darme cuenta de cómo esto a veces en la escuela, en la preparación, ni siquiera nos los pueden mencionar y a veces nos hacen creer que muchas cosas depende de uno, pero a veces hay cosas externas. Claro. Y esto es el cambio climático. Claro, sí, coincido totalmente. De hecho, yo creo que
en todos los temas novedosos y uno de ellos es, por supuesto, el cambio climático. La mayoría de personas somos ignorantes, creo que no llegamos a saber lo suficiente porque es un fenómeno extremadamente nuevo para nosotros, pero como dices, ya lo estamos viviendo, entonces parte de nuestra responsabilidad es mantenernos informados y por eso es que agradezco y aplaudo la labor de este tipo de espacios que preside mi amiga Yareli, que le abren las puertas a la información de este tipo y que también, por supuesto, que son parte de la acción climática. Muchas gracias. No, a ti, Jimena, y me gustaría de verdad que ya nos podamos como centrar, porque a lo mejor la gente está diciendo, sí, pero dime, ¿no? Dime, ya quiero saber, ¿De qué va? ¿no? ¿A qué venimos? Y es, ¿cómo es esto? Que hay un impacto en nuestra salud mental por el cambio climático. No, sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada hay que comprender qué es el cambio climático, ¿no? Porque creo que es una palabra que a menudo escuchamos, de repente parece muy fácil y cotidiana porque decimos, bueno, es que el clima cambia todo el tiempo, ¿no? Por eso hay diferentes estaciones del año, no es lo mismo el verano que el invierno. Y bueno, es que el cambio climático en sí, por sí mismo, es algo natural que ha existido todo el tiempo. Lo extraño o lo malo que ha sucedido es que gracias a las alteraciones que hemos producido nosotros con nuestra huella de carbono, con los gases de efecto invernadero, con la sobreexplotación, sobreproducción, se viene esta crisis que hace que estos cambios en los patrones del clima sean cada vez más recurrentes. Lo malo no es nada más que el clima cambie o que de repente deba de llover y no llueva, sino qué es lo que está ocasionando esto. Y para irnos a cómo es que afecta en la salud mental, a mí siempre me gusta diversificar los campos en los que repercuten las consecuencias, ¿no? O sea, uno está, la variación del clima y está. ¿Cómo es que afecta esto, por ejemplo, a la agricultura, a la ganadería? Baja la producción, bajan los ingresos, afecta la economía, afecta el sector salud con la aparición de nuevas enfermedades, afecta la educación, por supuesto, el surgimiento de fenómenos naturales cada vez más recurrentes, inesperados y que tienen un grado de desastre natural extremo. También ha hecho desaparecer comunidades y ha cambiado los entornos socioculturales y socioeconómicos de la población. Entonces, al repercutir en estas aristas que son tan personales, tan importantes para nosotros como seres humanos, llamémoslo educación, salud, economía y el aspecto social, influyen entonces también en el aspecto emocional y en la salud mental de las personas. Uno de los estudios más recientes que fue realizado por el grupo de expertos en cambio climático, mejor conocido por sus siglas en inglés como el IPCC, que es un grupo de científicos que se encargan del estudio del cambio climático y de las consecuencias que está produciendo actualmente, para entenderlo un poquito mejor en términos simples. El año pasado, en junio de 2022, nos dice que ya la crisis climática, o sea, es un hecho que está afectando a la salud mental y no es nada más un decir o palabras que quedan al aire, ¿no? Sino que ya deviene de investigaciones científicas y incluso la Organización Mundial de la Salud ya se pronuncia al respecto en el mismo mes, en el mismo año, y nos dice, ya no puede haber una acción climática sin contemplar la salud mental, porque ahora el cambio climático también está produciendo esta ecoansiedad a la que te referías, está produciendo estrés, está produciendo dolor e inclusive está impulsando a que existan las conductas suicidas. Y más allá de esto, a mí me gusta siempre enfocar los temas en los factores que nos hacen vulnerables tanto al cambio climático como a sus efectos. Y vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el género, en lo socioeconómico y en la edad. Al ser juventudes, al ser, por ejemplo, mujeres, representamos o somos parte de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Esto es que somos más propensos a sufrir las consecuencias de la crisis climática. Y una de esas consecuencias, por supuesto, es la salud mental. Como jóvenes estamos en una etapa de nuestras vidas en las que estamos buscando estabilidad, pero al mismo tiempo cumplir sueños, al mismo tiempo divertirnos, al mismo tiempo encontrar la felicidad.
Y no me dejarán mentir quienes están escuchando, tú, Yareli, que es bastante difícil de repente encontrar este equilibrio entre trabajo, producción económica, seguridad social, seguridad pública, qué voy a hacer con mi vida, cómo compro un terreno, cómo compro una casa y cómo crees con mi patrimonio cuando de repente viene alguien y te dice, oye, es que ¿sabes qué? Ya ni te preocupes, porque a lo mejor ni siquiera vas a tener tanto tiempo de pensarlo porque la crisis y el desastre es inminente. O sabes que ya no es lo mismo o no es la misma seguridad en las zonas que había antes, porque ahora ya existe un mecanismo, por ejemplo, del INEC, que es el Instituto de Ecología y Cambio Climático, que valora los riesgos de vulnerabilidades en todos los estados de la República y nos dice, por ejemplo, que en Nayarit cierta parte de la población sufrirá los efectos en salud porque no tienen acceso a la seguridad social, o que en ciertos lados estamos más propensos a sufrir inundaciones, a sufrir terremotos, y entonces ya no solo tienes que buscar algo que pueda, donde puedas establecer tu hogar, atendiendo al factor económico, atendiendo a lo que te queda o no te queda cerca de tu trabajo, sino que aparte tienes que aumentarle algo que también te garantice que vas a poder ser de las personas que no están pagando los efectos de la crisis climática, que no te va a tocar una inundación, que tu patrimonio no va a ser una de las zonas afectadas, a lo mejor en esta parte de la desaparición de las zonas costeras. O sea, es de verdad que muchísimo el estar pensando, el estar analizando, y si de por sí es dificilísimo empezar a encontrar estabilidad, con esto vienes y te desestabilizas aún más. Entonces, de verdad que creo que las emociones, cuando entiendes lo que estamos por vivir o lo que ya estamos viviendo, se disparan todavía en demasía. Sí, te escucho hablar, Jimena, y puedo empezar como a empatar el por qué de un momento para acá se maneja mucho este concepto de primeros auxilios psicológicos. Y justamente los primeros auxilios psicológicos, de hecho yo tomé una certificación en esto, nos explican cómo va a haber factores externos como momentos de inundación, un desastre, o algún desastre natural, y que tenemos que prepararnos para ello, sobre todo para las personas que les puede producir alguna crisis o que como es un momento tan traumático, pueden incluso quedarse en ese momento, ¿no? Entonces, en primeros auxilios psicológicos nos enseñan justamente la adaptación de la crisis, y en medio de esa adaptación nos enseñan cómo mantener a la persona para que en ese momento deje de ser algo traumático, y que obviamente cuando esto pase, llevarlos ahora sí como a un proceso terapéutico. Entonces te escucho hablar y pues obviamente lo primero que pensé fue en esa certificación, y que obviamente nos conecta a la realidad, y que si nos están pidiendo actualizarnos cada vez más es porque estamos muy cerca de estos cambios climáticos, pero que a lo mejor nada más escuchamos cambios climáticos y yo te lo confieso, dije, ay, pues, ¿qué me va a decir? Que dejó de llover, que me va a dar ansiedad. La contaminación, la atmósfera, lo que nos enseñaban, ¿no? Cuando estábamos en la primaria, pero no, o sea, te das cuenta que hay cosas que están impactando más allá. Incluso estábamos conversando y veíamos cómo también la violencia muchas veces no tiene que ver con factores internos, claro, también con factores externos de acuerdo al clima. No sé si nos puedas platicar un poquito de esto. No, claro que sí, es un tema importantísimo y que por supuesto que también repercute en nuestra estabilidad emocional, en nuestra salud mental, porque según el Consejo de Seguridad de la ONU, se prevé que de aquí al año 2050, que no está tan lejos, empiecen a escasear todavía más los recursos naturales, el agua, por supuesto, que es creo que uno de los más importantes, y se empiecen a dar estas primeras pugnas por tener algo que comer. Y lo vemos como el apocalipsis y lo vemos como algo muy lejano, pero bueno, Dios mío, yo tengo ahorita 25 años, para el 2050, si puedo llegar, pues estaré en los 50 y tantos. Entonces, digo, híjole, las nuevas generaciones vamos a estar todavía, ojalá lleguemos a esa edad.
bien vivas, como dicen por ahí, y todavía sintiendo y siendo parte del problema y heredando un mundo que nosotros no construimos quizás de esa manera, pero que sí vamos a ser responsables de si se rescata o no se rescata. Entonces, se prevé que al darse estas pugnas, el sistema de seguridad o los sistemas de seguridad en los estados empiecen a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un estado que no tiene seguridad para empezar? Por supuesto que la violencia aumenta, ya esta esperanza de conseguir la paz que aprendimos desde niños, por la que salimos a marchar con nuestras banderitas blancas, no nada más depende del desarme, no nada más depende del cese al crimen organizado, ahora también depende de la crisis climática y creo que es uno de los enemigos más potentes, más poderosos. Por supuesto que la violencia desata condiciones de salud mental que no son favorecedoras. Entonces es todavía un impulso más que nos dice tenemos que actuar para no llegar a la barbarie, que no está muy lejos. El 2050 no está lejos y si ya en ese año lo pudiéramos tomar como el año ya de la catástrofe, entonces definitivamente tenemos que empezar a hacer algo hoy, no nada más por el sistema de seguridad, que es importantísimo, es una de las partes más importantes de los estados, sino también por nuestra estabilidad personal, la estabilidad personal de los nuestros y de un país entero. Así es, y justamente me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que esa pregunta es buenísima. Y creo que es el fondo el trasfondo de lo que estábamos hablando hace unas horas, que me decías, ok, sí, hay muchos problemas, pero ¿cómo lo hacemos que no sea complicado, no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Y a mí de verdad que me gustaría repetir lo que nos dijeron en la escuela tanto tiempo y decir, con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios, podemos cambiar el mundo. Pero ya llegamos a un punto donde no hay retorno y no les voy a mentir, no vamos nada más, no depende nada más de que separemos la basura o reduzcamos el uso de plástico nosotros. Ya depende también de que exista una vinculación interseccional y que aprendamos también a hacer exigibles estos derechos que tenemos al medio y a la salud sobre todo, y sobre todo a la salud mental. Entonces vamos a dividir las propuestas en qué es lo que le toca a la parte del Estado y qué es lo que nos toca a nosotros, si te parece. Entonces, y lo vamos a relacionar, por supuesto, con los temas de salud mental, porque creo que es el tema que estamos tratando y es lo más importante. Entonces, dentro de las medidas para la solución del cambio climático, nos enfocamos nosotros usualmente en dos, en la mitigación y en la adaptación. Bueno, mitigar es cómo prevenimos, que ya no crezca, ¿no? Cómo reducimos la producción de gases de efecto invernadero para llegar a un neto cero. Bueno, esto ya le toca al Estado, a la regulación de la producción de las industrias y etc. Pero ahora vamos con adaptación, que es donde sí podemos influir, además, de manera más notoria, ¿no? Porque en la mitigación también podemos pararle al uso de gases y demás, pero bueno, vamos a enfocarnos en la adaptación. Dentro de la adaptación hay un concepto que a mí me parece muy importante, que es el empoderamiento climático, que es donde podemos incidir todas las personas y todas las juventudes, y se trata precisamente de fomentar los espacios como este, de informar, de comunicar, de prevenir y de accionar, de generar esos vínculos con las demás personas para poder crear no nada más liderazgos, no nada más grupos, sino una acción efectiva, una acción eficiente. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer como Estado? El Estado tiene la obligación de regular, pero dentro de esta regulación tiene que tomar en cuenta la perspectiva de las personas que estamos ya viviendo la crisis, especialmente de las juventudes, que somos uno de los grupos vulnerables que nos vamos a quedar con este problema. Entonces, ahora la Organización Mundial de la Salud no solo sugiere, sino exige que en todas las leyes, en todos los decretos que se estén emitiendo en relación a la crisis climática, en los planes de acción se contemple una estrategia de salud pública y salud mental. Es decir, que todos los estados contemplen soluciones que tengan que ver con fomentar e impulsar el cuidado de la salud mental frente a la crisis climática. Esto le toca al Estado. El financiamiento le toca al Estado y nos toca acordar ya dentro del ámbito internacional cómo es que va a fluir este dinero para lograr que eso sea posible, porque no nada más es decirlo.
¿Y a nosotros qué nos toca hacer? Bueno, sí podemos hacer algunas acciones, cambiar nuestra forma de vida para poder ayudar un poquito a la crisis. Entonces, el Estado hace su parte, nosotros colaboramos y ya estamos hablando de un cambio un poco más notorio, paulatino. Lento, sí, no va a ser una transformación de 2 días, tiene que ser algo paulatino, quizás de muchos años, pero creo que es la solución más eficiente. Entonces, como personas, y ya hablando en el tema de la salud mental, yo creo que lo que nos toca es reconocer el papel de la psicología como una aliada. Muchos dicen, ¿cómo prevenimos que tengamos que ir al psicólogo a causa de los estragos de la crisis climática? Y digo, no, es que no se trata de prevenir que vayas al psicólogo, se trata de reconocer que la psicología está aquí para ser una aliada y combatir tanto los problemas de estrés, ansiedad y salud mental, impulsar la acción climática. O sea, no se trata de prevenir que ya no vayamos al psicólogo, que ya no. O sea, se trata de que reconozcamos el papel de alianza, este papel de vinculación y todo lo que viene a sumar la psicología. Entonces, el primer paso es autorreconocernos y también acudir y visitar a los profesionistas de la salud para mantener nuestra mente y nuestro cuerpo en un equilibrio constante. Reconectarnos con la naturaleza y cambiar nuestros hábitos también es muy importante. Aceptar que somos parte de un todo, que formamos parte del planeta y que no somos los dueños absolutos, dentro de, por supuesto, la acción climática. Y por supuesto, impulsar los espacios de diálogo y comunicación como este. Seguir informando, seguir manteniéndonos al tanto de las noticias que van a estar surgiendo en estos días, porque lo que yo te platiqué viene del año pasado. Entonces, este año no hay nuevas actualizaciones. Claro que va a haber nuevas actualizaciones, entonces es estar pendientes de qué está sucediendo y de cómo podemos sumarnos para ayudar. Okay. Y yo creo que hay una parte muy importante que creo que fue como la síntesis de todo el análisis que estuve haciendo estos últimos días, y creo que no podemos conseguir justicia social sin salud mental, porque forzosamente para conseguir justicia climática necesitamos mentes sanas luchando por ella. Wow, me encanta. No. Para pedir una justicia social requerimos de una salud mental. Por supuesto. Bien, la verdad que me encanta saber que la salud mental está en todas partes y darme cuenta que todavía faltan muchos espacios por conquistar, espacios por saber y espacios por reconocer que son vitales en nuestra vida diaria. Y es aquí en donde, cuando hablamos de la psicología, es también entender que como seres humanos tenemos un gran poder. Y es el poder de la adaptación. Claro. Entonces, si bien es cierto, ya ves que te decía, amiga, ¿pero qué podemos hacer con el cambio climático? Casi quería yo... vámonos ahorita a echar leña y a ver qué hacemos, ¿no? Pero simplemente era darme cuenta que no es como ir y salir y pelear, sino que más bien es tú, desde tus trincheras o desde tu casa, empezar a adquirir las herramientas que te van a ayudar a la adaptación del cambio climático. Como bien decías, no hay marcha atrás. El cambio climático es algo que ya está pasando y que es una realidad, y que incluso las mismas organizaciones encargadas de estos temas, de estas investigaciones, ya están dando información muy valiosa, y que entonces, si ya tenemos la información, es a adaptarnos, empezar a cuidar nuestra salud mental, y entre ellos el poder manejar el estrés, la ansiedad, poder el autorregularnos, sí, pues. Y decir, tengo la capacidad de adaptarme, y para ello recordar que todos tenemos la habilidad de ser resilientes en un mundo donde el cambio climático es parte también de tus conductas, y es parte de la manera en cómo tú te relacionas con la sociedad. Sí, claro, me encanta esa palabra. Yo creo que dentro de todas las capacitaciones que estuvimos teniendo hace un año, yo creo que fue la que más sonó, mi favorita. La resiliencia es un gran reto para nosotros, pero no nos queda más. O nos adaptamos al cambio climático, perecemos. O sea, las cosas ya están así. Entonces, creo que como último punto dentro de las propuestas, me gustaría agregar que,
bueno, pues como muchos sabrán, vamos perfeccionando, ¿no? Dentro de todo el sistema de salud vamos perfeccionándonos, como en todos los sistemas. Quizás a este punto no hemos llegado a tener en todos los lugares del país acceso a una consulta psicológica gratuita, a una consulta psicológica dentro de mi comunidad rural, por ejemplo, a una clínica que cuente con este servicio. Entonces, además de tratar de impulsar las políticas públicas que permitan que así sea, lo que podemos hacer para tratar de apoyarnos entre nosotros es algo que dentro de esta experiencia yo diseñé y me gustó y empecé a implementar en mi comunidad. Se llaman redes comunitarias para el empoderamiento climático. Y es precisamente este vínculo intersectorial entre todas las personas que componemos una comunidad para realizar gestiones de apoyo entre nosotros e información. Aquí nos nutrimos maestros, doctores, abogados, agricultores, comerciantes y de todo, sobre las diferentes ideas en las que podemos tomar parte de la acción climática desde una comunidad hasta el nivel internacional, y que pueden servirnos también como puentes de apoyo para enlazarnos con las instituciones adecuadas. Digo, posiblemente yo solo no pueda tener acceso a la ayuda que requiero, pero en una comunidad, en una red de vinculación, entonces pueda tener acceso un poco más pronto a encontrar esta ayuda profesional que estoy buscando. Entonces hay que fortalecer estas redes, puede haberlas al interior de las escuelas, puede haberlas al interior de las entidades federativas, en las asociaciones civiles, y mientras más unidos estemos, mientras más vinculados estemos, mayor campo de acción vamos a tener. Y como tú lo decías, no necesitas salir a otro país. Es algo que a mí me costó bastante entender y fue un duelo que tú viviste conmigo. No necesitas salir a otro estado, no necesitas salir a otro país para poder seguir en la lucha. Puedes hacerlo desde aquí, desde tu casa, desde tu trinchera, desde lo que haces y lo que amas hacer, pero solo hay que tratar de seguir en constante búsqueda de lo que nos pertenece, a lo que también nosotros pertenecemos y de la justicia climática. Bien, muchísimas gracias, Jimena, de verdad que me encanta mucho escucharte. Me queda claro y me consta mucho tu preparación, incluso yo creo que los que te estamos escuchando nos deleitamos al escucharte por la manera tan bonita y fluida que nos hablas, y que sobre todo nos haces entender de una manera tan clara este tema, que a lo mejor otra persona nos hubiera puesto muchos tecnicismos y hubiera sido muy difícil el encajar en ese tema. Entonces, de verdad te agradezco por tener esta fluidez y sobre todo esta adaptación de tu vocabulario con esta comunidad de no es complicado, y sobre todo hacerles o generar conciencia de la importancia de tocar esos temas, y que también va dentro del podcast de No es complicado, porque al final del día va a generar un impacto de bienestar o de malestar, y para ello debemos prepararnos. ¿Cómo? Seguir trabajando en nosotros, saber que podemos ser resilientes, saber que podemos adquirir herramientas para el manejo de estrés, para el manejo de ansiedad o ecoansiedad, ¿no? Que también es un concepto bastante interesante, ya tenerlo con nosotros y darnos cuenta pues que esto es algo real, ¿no? Que no se trata de un apocalipsis, sino se trata de una realidad. Entonces, Jimena, mil gracias de verdad por esta información, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes nos puedas decir dónde te podemos encontrar, porque sé por ahí que tienes un proyecto y que uno de tus objetivos de tantas cosas que hace, porque es emprendedora, es abogada, es auditora y bueno, un montón de cosas. También sé que tienes un proyecto donde tu objetivo es informar acerca del cambio climático. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Ay, muchas gracias de verdad por el espacio. Esta plataforma es pequeña, como yo lo comenté el año pasado, después de este proyecto, que fue, debo de decir, creo que un punto y aparte de mi vida, fue algo magnífico, aprendí bastante, yo estoy eternamente agradecida con las personas que organizan este programa, porque de verdad que creo que todas las personas que formamos parte crecimos como no se imaginan en lo que descubrimos, cómo es que podemos ayudar, y aprendimos bastante de todas las personas que estuvieron ahí. Entonces, al finalizar este programa, yo me quedé con este pequeño proyecto
que son las redes comunitarias. Yo lo quise empezar en mi comunidad y tenemos una pequeña página en Instagram, se llama Redco Empoclima, así como suena, Redco de Red Comunitaria, Empoclima, Empoderamiento Climático. Así como suena está, igual ya Yare les podrá poner el link directo de Instagram. Ahí estamos compartiendo información interesante sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Son conceptos muy fáciles de entender, hacemos que las palabras y los tecnicismos no sean complicados y no sean una barrera para poder aprender y ayudar. Y bueno, nos ayudaría muchísimo que nos ayudaran ustedes también a difundir la información que estamos vertiendo por ahí. Y ahí nos pueden seguir y pueden ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues con su servidora, así como está mi nombre escrito, Jimena Sandoval, Instagram y Facebook. Cualquier cosa ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias. Siempre es un placer poderte escuchar y espero que nos puedas acompañar porque además es oradora. Digo, si ya la escucharon, supongo que se dieron cuenta que es oradora, entonces también sería padre tenerte con ese tema que también es importante poder desarrollarlo y aprender. Así que amigos, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, No es complicado.